Hola, muy buenas tardes. Les doy la más cálida bienvenida a este caluroso viernes de enero, que nos da la bienvenida para poder retomar lo que es la presencialidad o estas nuevas charlas en modalidad híbrida, ya que tenemos público presente a quien le agradecemos que se hayan motivado a estar con nosotros el día de hoy. Les cuento que nos reunimos para conversar sobre ciencia en un viernes de cultura científica, regresando en el Museo Funk de Viña del Mar. Estas charlas se organizan hace más de 10 años, colaborativamente el Museo Funk para Explora Valparaíso, quien en conjunto realizamos esta actividad todos los días viernes, que desde la pandemia la estamos haciendo en virtualidad y se transmite a través de nuestras redes sociales, tanto del museo como de Explora Valpo. Y el día de hoy entonces estamos acá para poder conocer sobre lo que es el patrimonio. Vamos a, el ciclo de enero, vamos a conversar sobre el patrimonio industrial y textil de la región de Valparaíso, con exposiciones a cargo de dos destacadas investigadoras provenientes de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y de la Universidad de Valparaíso, respectivamente, quienes nos invitarán a rememorar aquellos lugares y sectores industriales y manufactureros de Viña del Mar y Valparaíso. ¿Y por qué es importante revalorizar y recuperar esa historia? Para preservar nuestro patrimonio cultural y el industrial. Entonces, el día de hoy, yo les voy a presentar a una destacada académica de la PUCB, del Instituto de Geografía. Ella es Marion Steiner, con quien conversaremos sobre la labor que significó la electrificación de Valparaíso, cómo llegó la luz a la ciudad. Y para eso llegó una compañía berlinesa entre 1880 y 1920, que tuvo una destacada importancia a través de los años en lo que es el patrimonio industrial y cultural de nuestra ciudad de Valparaíso. Por lo tanto, estaba ubicada en el sector de Placilla, pero para ello les voy a pedir que le demos un cálido aplauso a Marión para que nos cuente más sobre esta electrificación de Valparaíso. Muchas gracias. Les cuento también que esta charla está siguiendo todos los protocolos COVID, en donde se pidió pase de movilidad, estamos respetando las distancias, el tema de la higienización, por lo tanto, nuestra charlista se expondrá con total seguridad para nuestros oyentes. Adelante. ¿Me puedo sacar la mascarilla? Me han dicho. Pues muchas gracias por la invitación, es un honor estar aquí, es la primera charla presencial que doy en más de 2 años. Soy Marion, les felicito también por la iniciativa de dedicar este primer ciclo del año 2022 al tema del patrimonio industrial, que es un tema aún bastante nuevo en Chile y sin embargo ya se hace cada vez más fuerte y es súper divertido, como verán en la ponencia que les voy a dar. Como ya lo dijo la colega, voy a estar hablando de la electrificación de la ciudad de Valparaíso que se hizo, sin embargo, desde el atrás de la ciudad. Pero empecemos primero con las miradas clásicas de qué era la llegada de la luz eléctrica a la ciudad de Valparaíso en un contexto de revolución eléctrica a nivel global, donde, como ya se ha dicho, eran actores berlineses que hicieron todas estas obras, que principalmente en un primer momento la motivación era electrificar a los tranvías de la ciudad para hacer más eficaz el transporte urbano y también el alumbrado de las calles. Así que aquí en esta primera imagen pueden ver un tranvía eléctrico de estos que lo hicieron los berlineses en las calles de Valparaíso. El afiche, desde luego, le hizo un estudiante mío hace unos años atrás cuando hablamos de este mismo tema desde un curso de formación fundamental que existe en la PUCB sobre justamente el patrimonio industrial de Valparaíso desde una perspectiva global. Aquí tenemos otra foto de lo que ha sido en su momento la gran ciudad puerto de Valparaíso. Esto es de 1915-20 por ahí, y pueden ver en las calles los postes, tanto del alumbrado público
como también los postes por los cuales pasaban los cables eléctricos que daban electricidad a los tranvías. Estos mismos sistemas, si se fijan bien en la estética de los postes, por ejemplo, la encontramos aquí, en lo que es un catálogo que he encontrado en un archivo en Berlín, un catálogo que editó la AEG, la empresa eléctrica alemana general de Berlín, en su momento en 1900. Se pueden ver que tal cual estas cosas se han trasladado a Valparaíso. Pasando a hitos patrimoniales que tenemos muy a la vista hoy en día en Valparaíso aún y que quizás no asociamos nada con la electrificación de la ciudad, tenemos el ascensor Varón aquí en la imagen, que ha sido el primer ascensor completamente eléctrico que se construyó en Valparaíso y formaba parte integral de la red eléctrica de los tranvías, que conectaban las líneas que tenía la empresa en el plan de Valparaíso con las que estaban circulando también por el Cerro de Barón, como también pasaban por Playa Ancha. De estos rieles de los tranvías quedan también estos vestigios que conocemos bien. Aquí he puesto una imagen específicamente para hacerle un pequeño saludo a Josefina, de los tranvías que pasaban por ahí, por los cerros de Playa Ancha, en la avenida Gran Bretaña. Pero hay también otros lugares en el centro de Valparaíso que aún menos asociamos quizás con el tema de la llegada de la electrificación a Valparaíso. Y uno es, por ejemplo, muy relacionado con el tema de quién puso el capital para hacer todas estas obras en la región. Entre ellos está el Banco Alemán Transatlántico, que se construyó un edificio en la ciudad de Valparaíso, ciudad puerto, centro comercial y financiero en la costa oeste del Pacífico, a finales del siglo XIX, que conocemos hoy en día muy bien como es el actual registro civil. Y me he dado cuenta, conversando con las personas, que nadie se acuerda muy bien que este en su momento ha sido el Banco Alemán Transatlántico, sumamente importante para poner toda la plata necesaria para estas obras de gran envergadura. Otro edificio del cual queda la mitad, menos mal, algo queda, que es el actual centro de extensión de la Universidad de Valparaíso, es la antigua casa de administración de la Compañía de Tranvías Eléctricos de Valparaíso, que fue fundada por actores berlineses en la misma Berlín. Así que ahí tenemos también otro vestigio sobre otro tipo de actividad muy importante para la electrificación de Valparaíso, que no ha sido solamente traer la tecnología, sino que también invertir capitales, en este caso extranjeros, alemanes principalmente, y también gestionar la construcción y la mantención de los sistemas. Así que este proceso, que también en lenguaje científico se llama procesos de transferencia tecnológica, mucho más allá de la tecnología son también los capitales, la gestión, la manera de pensar y hacer las cosas en un contexto intercultural que siempre es un poco conflictivo, como todos lo sabemos. Fue entonces en este contexto en el cual Valparaíso, en su momento glorioso, era, como ya lo dije, el centro comercial y financiero en la costa oeste del continente sudamericano, mucho más importante que Santiago en su momento y realmente de una importancia a nivel mundial. En este mismo momento, si pensamos en una dimensión más global, en Alemania, que también era un momento bastante interesante, porque justo antes del inicio de la Revolución Eléctrica, 1880 por ahí, se había recién fundado el Imperio Alemán en un contexto de haber ganado una guerra contra Francia. Bajo el liderazgo de Prusia se funda este imperio. Poco antes se había fundado el Deutsche Bank
para independizarse de los ingleses y la moneda británica. Y con la llegada de la segunda revolución industrial, donde el sector de la electricidad era uno de los fundamentales, este país, con su nueva tecnología, sus nuevas formas de financiamiento, se alistó para conquistar los mercados del mundo. Así que un contexto sumamente imperialista, capitalista también, los inicios del capitalismo financiero mundial, como lo conocemos hasta el día de hoy, y dentro del cual los proyectos de electrificación de una gran serie de ciudades en todo el mundo era un negocio no menor. Si miramos bien el mapa mundial entonces, de esta revolución eléctrica global, de esta época imperialista, tenemos como grandes actores en Berlín las dos empresas constructoras de la AEG y la empresa Siemens, y tenemos dos otros global players de la electrificación que eran estadounidenses, que estaban ubicadas en dos ciudades diferentes en Estados Unidos. Para hablar un poco de la constelación de los actores berlineses en la misma ciudad de Berlín, que en su momento se transformó como una nueva ciudad modelo bajo el nombre que le dieron, la titularon la Electrópolis. Muchas gracias. Era un triángulo muy característico, único de la Electrópolis Berlín, entre inventores, tipos como Werner Siemens, que fundó la empresa Siemens en base del desarrollo de la telegrafía, luego la radio y luego la electricidad de alto voltaje ya, con los primeros sistemas de electrificación. Otro tipo de actor, los grandes empresarios, como el mismo señor Emil Rathenau, que fundó la AEG, menos inventor el mismo, pero sí muy bueno para comprarle las patentes de otros actores y mercantilizarlos en el contexto alemán para a partir de ahí crear negocios a nivel internacional y muchas veces, en el caso de la AEG, directamente en cooperación con el Deutsche Bank, que es un representante del tercer tipo de actor que tenemos en esta Electrópolis Berlín, que son los financieros los que ponen el dinero necesario para prefinanciar estas obras de gran escala. Aquí les puse los retratos de estos hombres famosos que muchas veces los narrativos van hacia los gloriosos inventores que han tenido las mejores ideas del mundo. Mucho menos se habla del contexto imperialista desde una perspectiva más postcolonialista. Así que en ese contexto estoy haciendo yo mis contribuciones conceptualmente también a lo que queremos o quisiera yo entender por patrimonio industrial desde una perspectiva más crítica. Y en algunos de los retratos de estos actores también se siente este afán de querer conquistar los mercados del mundo entero. En el caso específico de Santiago y de Valparaíso, lo que se hacía eran crear dos empresas operadoras en ambas ciudades, con una serie de cooperaciones, pero principalmente los actores siempre han sido la AEG como casa constructora de un lado y el Deutsche Bank como el actor que puso la plata del otro. Y a veces colaboraron con otros actores más que tenían un rol importante como intermediarios entre los actores que estaban en Berlín y los actores que estaban en las mismas ciudades. Así que tenemos en el caso de Santiago la Chilean Electric Tramway and Light Company, en el caso de Valparaíso la compañía de tranvías eléctricos de Valparaíso, creada en Berlín, y por el lado financiero se creó la compañía alemana transatlántica de electricidad, que se fundó desde Buenos Aires, pero muy rápidamente sirvió como empresa financiadora de proyectos de electrificación en todo el continente latinoamericano.
Y en este triángulo de estas tres empresas que principalmente siempre actuaban las mismas personas, se hicieron los proyectos. Ahora es interesante recordar que desde el contexto berlinés, la tecnología que se proponía para la exportación y la transferencia tecnológica de alto nivel, como se dice hoy en día en lenguaje científico, era una tecnología bien específica. O sea, nosotros sabemos, como geógrafos al menos, que Berlín está ubicado en un terreno súper plano, donde no hay mucha pendiente, y que en su momento del gran imperio alemán era muy fácil el acceso al carbón, que venía en esta época de la región exminera, la región del Ruhr y también de Silesia. Esas dos regiones carboníferas mandaron el carbón a Berlín, y en base de este carbón la AEG desarrolló sus tecnologías o adaptó las que tenía desde las patentes que compró. Esto es interesante por una razón muy específica que voy a explicar ahora mismo, pero antes de pasar a la próxima lámina quería explicarles un poco lo que ven aquí. Nuevamente vemos la portada del catálogo de 1900, que era así como el catálogo de venta al mercado mundial de la AEG, y dentro de este catálogo encontramos esta lista, que son las centrales eléctricas, termoeléctricas, todas, que la AEG estaba construyendo en este momento o que ya estaban listas. Entre ellas, una gran cantidad de centrales eléctricas en España, y también aparece ya en 1900 la que construyeron en Santiago. Tengo una imagen más adelante de lo que ha sido y existe hasta el día de hoy de la central termoeléctrica Mapocho en Santiago. Pero ¿qué es lo muy específico desde el punto de vista de Valparaíso, ¿no? Cuando estamos hablando de la gran transferencia tecnológica de la electricidad que se produce en base de carbón, que era el modelo de venta de la AEG, aquí en Valparaíso no lo han podido hacer. Cuando ellos llegaron, en 1903, hubo ya una central termoeléctrica que estaba funcionando, que pertenecía a la compañía de gas de Valparaíso, que es la que conocemos hasta el día de hoy como la central termoeléctrica Aldunate. Los alemanes llegaron en 1903 y se fueron con el fin de la Primera Guerra Mundial, obviamente, donde perdieron muchos negocios en el mundo. Y en esta época, lo que ellos construyeron era hidroelectricidad, con lo que vamos a ver un poco más adelante todas las imágenes que conocemos del Tranque La Luz, de la central hidroeléctrica El Sauce. Y esto es muy fuera de lo característico que era la tecnología para ellos. Así que es totalmente un caso muy excepcional si lo tomamos desde una perspectiva latinoamericana. De estos actores específicos es la primera que construyeron durante mucho tiempo hidroeléctrica en América Latina. ¿Y por qué les sucedió esto? Ahí, investigando un poco más, uno se da cuenta que en el caso local de Chile en particular, obviamente, la gente, la élite social, económica del país, siempre al tanto de los grandes avances modernistas en Europa y Estados Unidos, sabían muy bien que la electricidad se podía generar en base de la fuerza motriz del agua. Conocían todos los proyectos que se estaban haciendo, por ejemplo, cerca de las cataratas de Niágara. También tenían ya una propia central hidroeléctrica en Chile, que fue la primera, la de Chivilingo, que electrificó las minas de Lota, pero que justamente electrificó a una empresa privada, ¿no? Como lo tenemos aquí, el caso del Sauce, que electrificó a una ciudad y era de uso público. Y con esto los actores locales que servían como intermediarios entre las empresas berlinesas que querían aquí hacer su gran negocio y la municipalidad de Valparaíso, a través de largos años de discusiones y de debates y de negociaciones, lograron
integrar en las bases de licitación cuando se preparaban en la municipalidad la precondición de que tenía que ser un sistema hidroeléctrico y no termoeléctrico. En Santiago incluso esta discusión, que también existía ahí, unos años antes de concretar los proyectos en Valparaíso, esta disputa llegó hasta los tribunales y los tribunales de Chile dijeron: ustedes tienen que realizar los proyectos hidroeléctricos tal como lo han firmado en los contratos, no hay manera de no hacerlo, están obligados por ley. Y esto era muy desfavorable para la estrategia que tenían los actores berlineses, obviamente. Así que cuando ya entraron al mercado de Valparaíso, estaba resuelto el tema del tribunal y tenían claro que eso era lo que tenían que hacer. Me gusta mucho este tipo de resultados de investigación porque aquí tenemos un caso donde se nota que en los procesos de transferencia de tecnológica a dimensión global, bla, 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 sí que tienen un rol impactante de vez en cuando los actores locales y que pueden obligar a las grandes empresas, los grandes consorcios, los grandes capitalistas a hacerlo de una forma que es más conveniente en el contexto local, donde tenemos un país que tiene recursos hídricos importantes que llegan desde la cordillera o la precordillera, que es un medio, un recurso también, bueno, a ver, una forma de generar electricidad que es mucho más limpia que quemar carbón, y además sabiendo que del carbón que se quemaba, por ejemplo, el primer año que estaba funcionando la central Mapocho en Santiago, solo la mitad llegaba desde lotes del propio país, la otra mitad llegaba desde Australia, importado desde una colonia en este momento aún del Imperio Británico, haciendo todo el camino a través del Pacífico para ser quemada en la central Mapocho de los berlineses en Santiago. Así que hay toda una disputa. Si uno se lee las actas de las sesiones municipales de la época de Valparaíso y también de Santiago, donde se argumentan de una forma muy interesante todos estos aspectos que hoy en día llamaríamos el uso sostenible de los recursos naturales y de cómo producir energía en base de energías renovables. Bueno, aquí están las imágenes de las centrales termoeléctricas que mencioné, la de Mapocho, arriba a la izquierda, y la de Aldunate, abajo a la derecha, con sus 3 chimeneas. Central termoeléctrica que siguió funcionando como apoyo al sistema hidroeléctrico hasta los años 50, en pleno centro de la ciudad, justo detrás de la Plaza Victoria, con una contaminación muy fuerte que no me quiero ni imaginar. Buscando entonces el emplazamiento perfecto para el sistema hidroeléctrico de Valparaíso, los actores alemanes obligados de hacerlo, 2 cosas eran importantes, que es el principio mismo de generar hidroelectricidad. Tenía que haber agua suficiente para hacer andar a la central hidroeléctrica y tenía que haber una pendiente suficientemente fuerte para generar la presión del agua necesaria para hacer lo mismo. Esto se encontró en este valle del Estero del Sauce, que conocemos también en el patio trasero de la ciudad. Esto es una vista de 1930, donde en el trasfondo se ve la bahía de Laguna Verde y abajo del valle, a la derecha, se ve el sitio de la central del Sauce con las casas de los operarios. Se ve también el camino que sube por la pendiente muy fuerte en forma de zigzag hasta una casita donde se encontraban y se encuentran hasta el día de hoy las compuertas de la cámara de carga. La misma vista, un poco diferente de hoy en día, es esta, tomada por mi estimado colega Francisco Rivero, presidente del Centro Cultural de Blasilla,
con quienes justo acabamos de hacer un libro, pero eso lo explico en un momento más. Y es básicamente la misma vista que esta histórica, pero con un detalle muy importante además, que es el tranque de la luz. Porque obviamente el tranque servía para almacenar el agua, para transportarlo hasta la cámara de carga y hacerla bajar hasta la central. Y es entonces una parte fundamental de un sistema tecnológico que no necesariamente esto se sabe hoy en día, tal como es el caso también para el lago Peñuelas, que ha sido también una obra artificial construida para suministrar agua potable a la ciudad de Valparaíso, que mucha gente lo asocia hoy en día a un lago natural, incluso es reserva de la biosfera, y se olvidan a través de los siglos que estos lugares son construcciones artificiales que requieren un cierto nivel de mantención también. O sea, los pretiles que contienen toda esta masa de agua, además en zonas como la nuestra, con tanta actividad telúrica, hacer atención a esto es una cosa importante. Así que cuando hablamos del sistema hidroeléctrico de Valparaíso, no estamos solamente hablando de la central en sí, sino que también del tranque y de todos estos elementos lineares que hacen la conexión hidráulica para hacer llegar el agua desde el tranque a la central, y también eléctrica, por supuesto, las líneas de alta tensión que conectaban desde la central del Sauce con el centro de Valparaíso. He puesto estas fotos porque las encuentro tan lindas con su romántica de la belleza de las ruinas y porque también a través de mis estudiantes me doy cuenta que muchas personas que estamos aquí en Valparaíso y Viña no conocen estos lugares y lo están viendo por primera vez a través de las imágenes que yo presento en mis charlas. Así que aquí van nuevamente. Esta es la obra más fundamental de todo el complejo, que es el pretil, como ya lo dije. Si se preguntan cuál es la función que tiene esta pequeña casita que ven a los pies del pretil, esto son las válvulas de vaciado, es decir, el tranque se puede vaciar por completo, lo cual en tiempos de terremoto, para verificar si todo está bien, es importante poder hacerlo, obviamente. Se demora 5 días en vaciarlo por completo, pero obviamente también mueren todos los peces. La última vez que se ha hecho esto fue el año 1990, 5 años después del gran terremoto del 85, y lo tengo un poco más adelante. Ya, entonces se hizo esta gran obra, un poco contra la voluntad propia de los actores berlineses, y cuando esto estaba todo instalado, se hizo una gran fiesta. Siempre hacían muchas fiestas, así como para celebrar la llegada de la modernidad, el progreso, el desarrollo urbano. En este caso, en Valparaíso, hubo una gran fiesta el 4 de mayo de 1906, cuando por primera vez se puso en funcionamiento la central hidroeléctrica. Y dice así, esto salió en el Mercurio de Valparaíso el día después. En presencia de la concurrencia aludida, se procedió ahí a paralizar los motores a vapor que habían abastecido durante largo tiempo de energía eléctrica a Valparaíso. Y mientras los dínamos proseguían su eterna y vertiginosa carrera, alimentados por acumuladores, se les conectó definitivamente con los cables de transmisión de fuerza de Peñuelas. Esta operación de tanta trascendencia se efectuó del modo más fácil y sencillo que es posible imaginar, y sin que los dínamos disminuyeran por un momento sus rápidos giros. Era difícil formarse el concepto de que con tan solo esta operación, una nueva y poderosísima corriente de fuerza y energías se desparramaba por Valparaíso
como un factor más de progreso y de desarrollo fabril. Así los discursos de la época, que básicamente siguen siendo los mismos también hasta el día de hoy. Y es un poco en base de estos discursos que dentro del contexto de la revolución eléctrica se formó también una nueva percepción de lo que es Alemania. O sea, de este contexto, de estos narrativos, de este tipo de fiestas, nace lo que existe hasta el día de hoy, esta marca Made in Germany, la buena tecnología alemana, los autos que todo el mundo quiere comprar, los electrodomésticos, o sea, una estrategia de marketing acompañada por discursos muy potentes, co-creados por los chilenos. Pero nuevamente insisto sobre una lectura paralela, un poco más crítica también. O sea, si hablamos del proceso de transferencia de tecnología, ya hemos visto que lo de la hidroelectricidad no era necesariamente lo que se imaginaban los berlineses. Y en un caso en Santiago, en las actas del comité local de la empresa operadora encontré otro. Por ejemplo, decía en estas actas que no les gustaba mucho que en Chile todas las conductoras de tranvía sean mujeres. Deberían eliminarse las mujeres del servicio de los tranvías. Esto se acordó en una de estas sesiones del comité local en Santiago. Obviamente no les fue bien con esto porque esto fue un hito cultural ya tan importante en Chile, los primeros movimientos también de las mujeres de tener un trabajo propio, además muy reconocido, y no les fue bien en esta iniciativa de, además de transferir su modelo tecnológico, también sus convicciones culturales. Menos mal. En la misma revista Zigzag, que es la revista, la misma de sucesos, pero Suceso es para Valparaíso y la de Zigzag es para Santiago, encontré este dibujo de 1915, que también es muy chistoso, porque ahí ven con esta vaca flaca que se está explotando a la izquierda el típico inglés, enfocado en el salitre, a la derecha el típico estadounidense con el sector del cobre y en el centro el típico, no diría alemán, sino que más bien una persona de Bavaria, del sur, muy típico, con su sombrero, que dice electricidad. Así que podemos ver que ya en 1915 los alemanes eran muy asociados con el sector de la electrificación en Chile y también con el tema de explotación de recursos naturales o del negocio eléctrico como no necesariamente como un acto de aportar al desarrollo urbano local de Valparaíso, bla, 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 sino que más bien un buen negocio a la capitalista imperialista. Y eso también cuando lo encontré me hizo muchísimas gracias, porque ahí hay una contralectura crítica que va súper bien con las ambiciones de darle una interpretación postcolonialista a esto, lo que siempre o se suele presentar muchas veces en el contexto de patrimonio industrial como el gran aporte que han hecho las empresas, los inventores, los capitalistas extranjeros al desarrollo del país. Aquí hay una contralectura. Ya, con esto hago un pequeño salto para explicarles en qué estamos justo en estos días, entre hoy y el próximo miércoles, porque hemos hecho un libro junto con yo desde la Academia, junto con el Centro Cultural Placilla y el Museo Histórico de Placilla. Ustedes han visto las bellísimas fotos de Francisco Rivero del Centro Cultural de Placilla, que nos conocemos desde hace muchos años porque cuando vine a investigar la historia
imperialista de esta temática. Obviamente fui a ver las ruinas y nos conocimos. Hicimos un libro en el cual está todo lo que he dicho hasta ahora, está escrito en el libro. Lo histórico, hay un segundo capítulo donde presentamos la obra, donde tienen más imágenes de todos los elementos lineares de conexión hidráulica, eléctrica. Encontramos unos postes eléctricos originales de la primera década del siglo XX. Pero está también esta tercera parte, que es todo el trabajo que hace el museo de recolectar la memoria oral de las personas que de alguna forma han estado vinculados al trabajo necesario para hacer andar la central y el tanque, y que han dado usos diferentes a estas infraestructuras que se han construido con fines tecnológicos, como podemos ver, por ejemplo, en esta foto, donde hay niños corriendo por el tranque de la luz cuando tenía poca agua y se aprovechó de la situación para plantar choclo. O aquí también fotos muy inhabituales donde vemos el tranque seco, que esto justamente es lo que estaba mencionando anteriormente, en 1990, cuando se vació todo el tranque para hacer algunas obras de mantención. Se instaló también una tercera torre de válvula. Y aquí vemos imágenes de fotos de álbumes de familia que donaron sugerencias al museo para poder hablar de estas historias y memorias. Explicamos en el libro también de cómo surgió este redescubrimiento de este patrimonio industrial completamente olvidado, a través de las entrevistas que se han hecho con las personas indicadas durante los más que 10 años. Y esto es un ejemplo como presentamos en este tercer capítulo los resultados de investigación antropológica de memoria oral, con las fotos de las personas, fotos que nosotros seleccionamos y algunas imágenes de archivo también, y donde citamos mucho a las personas de las entrevistas que han dado al Centro Cultural de Placilla. Por ejemplo, a Luis Murúa, que dijo, yo creo que nadie de los que trabajamos ahí tiene malos recuerdos de la planta. Uno, porque es súper entretenido trabajar en una planta hidroeléctrica y te hace pensar en qué hay detrás de la luz que uno ve en una casa, cómo se produce esa energía, y uno es parte de todo esto. Haber trabajado en una planta antigua que fue parte de la historia de Valparaíso y que estuvo participando cuando circulaban los tranvías y que todavía está funcionando, yo creo que no cualquiera se ha dado ese lujo. Así sigue el capítulo 3. Hay un capítulo 4 donde hablamos un poco de futuros posibles de protección y de uso, donde hemos integrado varias ideas también e imágenes y trabajos que han hecho mis estudiantes durante los últimos años. Hablamos también de algunas experiencias comparativas de la misma Central de Santiago, de la de Lota, pero también de Cataluña y de México. Esto es un dibujo de una estudiante, Daniela Peña, que data ya desde hace más que 2 años atrás, que con su grupo en un taller que tenemos en el instituto hizo esta bonita propuesta con el super dibujo para un futuro uso de todo el sector como geoparque patrimonial. Bueno, y con esto ya voy cerrando, concluyendo un poco sobre que si bien hemos pasado al inicio de la charla por el centro de Valparaíso y les diré un poco la atención hacia edificios bien conocidos, pero no necesariamente conectados con la historia que tienen por detrás, lo esencial que quería mostrar
con esta ponencia es que no necesariamente cuando estamos hablando de patrimonio industrial en Valparaíso son lo típico, ¿no? Siempre uno dice patrimonio industrial de Valparaíso y son los ascensores. A veces hablamos del gasómetro desaparecido o del tren, pero nunca hablamos de imágenes de este tipo, que son más bien románticos, tienen una dimensión más de paisaje, no hay una obra técnica o arquitectónica a primera vista. Yo creo que también como geógrafos, a mí particularmente me costó hacerme yo misma la idea de que esto es la imagen que más representa el complejo hidroeléctrico del Sauce y la Luz. Vemos el tanque, vemos la pendiente, vemos la vista al mar. Una pendiente tan fuerte, tan cerca del mar, es algo súper excepcional en Chile. Y esto es el principio mismo de cómo funciona la tecnología que luego produce cosas bonitas en Valparaíso. Así que la encuentro muy fantástica, así que la pusimos también en la portada del libro que vamos a presentar públicamente por primera vez. Este es el preestreno, el próximo miércoles en el museo, y que después va a estar disponible como PDF públicamente en la página web del museo, pero también hay una versión impresa. Así que en la última lámina les dejo los links de mi laboratorio, pero sobre todo el del museo, donde van a poder descargar el libro y ver mucho más imágenes de las que he tenido la posibilidad de mostrarles aquí hoy. Muchas gracias. Por mi parte, felicitarte y agradecerte. La invitación para el lanzamiento del libro es el miércoles y es abierta, es con invitaciones, con inscripción. Mira, la presentación es el miércoles de la próxima semana. Más cerca el micrófono. Miércoles de la próxima semana, el 19 de enero. Hacemos una presentación en el Museo Histórico de Placilla. Hago un poco a propósito, no decir a qué hora, porque tenemos un aforo súper limitado. Entonces pero estaremos en atentos. La página web del museo, que es www.mup, como Museo Histórico de Placilla.cl, está toda la información y hay posibilidad de inscribirse si quieren ir, pero es como un poco la situación que tenemos hoy aquí. Por los aforos, entonces tenemos que estar atentos si queremos informarnos más del tema y profundizar más en esta hermosa charla que nos has instruido. Oye, y lo más importante, aparte de la presentación del libro, más arriba, en presencialidad o no, va a ser que también se abre una exposición fotográfica el mismo día, que esta va a estar durante un tiempo en el museo. Fíjense también en la página web durante cuánto tiempo lo van a mostrar. Es muy bonito también porque ahí salen imágenes que no incluimos en el libro. Buenísimo. Y lo más importante de todo es que el libro va a estar accesible públicamente en internet. Claro, de manera gratuita. Pero van a haber ediciones impresas igual, me imagino. También, sí. Bueno, un aplauso para Marión. Muchas gracias. Estamos súper contentos de haber podido lograr esta primera charla en modalidad híbrida, donde tenemos un público, tenemos también gente conectada desde sus casas, así que felices de poder llegar a sus hogares desde acá, desde el Museo Funk. Por mi parte, les comento que nos volvemos a encontrar el 28 de enero con la charla Entre sedas y overol, la industria textil del siglo XX en Viña del Mar, en donde nos va a acompañar una académica de la Escuela de Diseño de la Universidad del Mar. Así que los voy a dejar ahí entusiasmados porque en nuestra ciudad hubo una industria manufacturera bastante importante entre los años 50 y 60 que permitió el desarrollo de la ciudad como la conocemos en la actualidad,
Por lo tanto, el informarnos y valorar nos ayuda a preservar también, ya una de las misiones que tenemos como museo, el valorar el patrimonio, ¿no? Por mi parte me despido, les agradezco nuevamente su presencia, el que se hayan conectado y agradezco enormemente que puedan participar de esta instancia que es gratuita, de manera presencial. Tienen que inscribirse, en las redes sociales está toda la información, así que me despido. Muy buenas tardes y buen fin de semana para todos, a cuidarse mucho. Chao, chao.